igual manera a todos ustedes en esta tarde. Al ver la pintura que está en la pantalla, ¿qué les recuerda? Jonás o Cristo cuando Al ver, ¿verdad?, las personas allá tratando de salvarse, otros, ¿verdad? Diluvio en un barquito así. puede ser Jonás La tormenta. La tormenta, ¿cuál tormenta? Euroclidón. Cuando Cristo estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Cuando Cristo caminó en el agua. Bueno, hay varias tormentas. Sí, fue esa, porque en Marcos 6, bueno, uno puede, ¿verdad?, pues pensar cualquiera de ellas, pero cuando, esto ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, si usted recuerda ahí el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, despuésito por ahí del 35, no recuerdo, el Señor había despedido a sus discípulos, si ustedes recuerdan. Los discípulos se van en la barca, pero a la mitad del camino, bueno, ahí dice, habla de vigilias, se levanta una tormenta y nos dice la Escritura que los vientos eran contrarios y ellos remaban con gran fatiga. Remaban con gran fatiga porque los vientos les eran contrarios. Y el Señor miró, así dice, Él los miró. Él estaba en tierra. ¿Qué tan lejos estaba la barca? Ya casi a la mitad, ya habían ellos remado varias horas. El Señor los miró que estaban remando con gran fatiga porque los vientos les eran contrarios. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor viene. Él viene a ellos. Cuando viene a ellos, claro, uno de los evangelistas dice que Pedro miró que caminaba por el agua y ellos pensaban que era un fantasma. Estaban asustados por la tormenta, pero también estaban asustados por un fantasma. Entonces el Señor, ¿qué les dice? ¿Se acuerdan? Eso está ahí en Marcos 6, este evento. Un evento en la historia. Dice, tened ánimo, yo soy. Ándale. No temáis. Tengan ánimo. Ya sabemos lo que quiere decir eso, ¿verdad? Una de las cosas que siempre le digo a todos ustedes, ánimo. Bueno, es porque el Señor siempre les dijo a todos, tengan ánimo, especialmente cuando se encontraban en momentos de dificultades. Bueno, la razón por la cual puse esta pintura ahí arriba, hermanos, es porque así como los discípulos enfrentaron retos, fueron retos para ellos. Sabemos, ¿verdad?, el resultado de esta historia. El Señor calma la tempestad, que es lo que vemos ahí. Mientras aquellos preocupados, asustados, el Señor calma la tempestad. Bueno, hermanos, nosotros como iglesia también, el tema que vamos a iniciar, porque si ustedes recuerdan, el tema anterior fueron retos morales y hablábamos de la decadencia moral. En la decadencia moral hablábamos, ¿verdad?, primero hablábamos de la autoridad bíblica en cuanto a la moral, después hablábamos de algunos temas específicos relacionados a la decadencia moral, como lo es, ¿con cuál empezamos? La fornicación, posteriormente hablamos de la homosexualidad, después hablamos del aborto y hablamos, en fin, de muchos temas relacionados con la moral y que, pues, lamentablemente sabemos que todo ello es algo que como cristianos enfrentamos. Bueno, hermanos, va a haber otras cosas que también vamos a enfrentar y eso es precisamente, hablábamos de retos morales, ahora, hermanos, vamos a hablar de retos religiosos que confrontamos como iglesia. Pero primero, hermanos, antes de ello, pues vamos a dar una introducción a este tema. ¿Qué es lo que quiere decir con retos religiosos? Bueno, en este tema vamos a hablar acerca del denominacionalismo. Vamos a hablar acerca del sectarismo, porque pues, son parecidos, ¿verdad? Pero una denominación es una cosa, secta es otra cosa, y también hay otro término que es faccionalismo, así, faccionalismo. No sé cómo le dicen en inglés, pero es facciones, ¿verdad?
Ustedes han escuchado lo que es una facción. Y así hay otros temas relacionados precisamente pues con la religión en general. Por eso vamos a llamarle retos religiosos que confrontamos como iglesia, y uno de ellos, claro, es el primero que vamos a tocar, yo creo, es el denominacionalismo. Pero antes de ello, hermanos, vamos a hablar, vamos a ver, o bueno, a dar un antecedente a este tema. Y hay algo que también nosotros necesitamos entender en cuanto a la iglesia antes de entrar al tema. Ahora, vamos a ver la introducción a la introducción. ¿Ok? Una de las cosas que hemos aprendido a través del estudio de la Escritura, hermanos, es de que la iglesia en el primer siglo experimentó, ustedes saben muy bien, retos muy graves. ¿Como cuáles? Bueno, persecución, si ustedes recuerdan. Ahí en el libro de los Hechos, el libro que escribió Lucas, segundo libro de Lucas, capítulo número 8, nos damos cuenta, hermanos, precisamente la persecución que había sobre la iglesia. En este caso, ahí en Hechos 8, es cuando se nos habla acerca de Saulo. ¿Recuerdan ustedes? Saulo de Tarso. Si ustedes pueden ver ahí, para que nos demos cuenta rápidamente, porque esto es nomás, lo vamos a ver rapidito. Pero ahí en Hechos 8, Saulo consentía en la muerte de Esteban, si ustedes recuerdan, ahí dice. Pero luego dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, con la excepción de los apóstoles, dice allí Lucas. Entonces había una gran persecución, y luego vemos acá en Hechos 9, ya también más específicamente, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y la razón por la cual vino al sacerdote es para pedir cartas para ir a Damasco, o sea, la autorización para ir a Damasco y pues traer a discípulos ante las autoridades, traerlos presos. Y sabemos en esta historia fue precisamente cuando Saulo se enfrenta al Señor. ¿Recuerdan? Pero claro, no vamos a entrar en ello. Lo que queremos ver aquí es que una de las cosas que la iglesia confrontó en el primer siglo fue persecución. Como también de igual manera, lo otro que es precisamente en algo en lo cual nos vamos a enfocar es falsos maestros. Y claro, ahí en Hechos 15, hermanos, vemos precisamente que hay una reunión grandísima en Jerusalén. Una reunión donde se reúnen todos los apóstoles, se reúnen muchos ancianos de la iglesia, y la razón era precisamente para tratar un punto de unas personas que andaban por el mundo, judíos, se les llama judaizantes, que enseñaban a todos los gentiles, porque ya para este momento muchos gentiles ya habían obedecido al evangelio. Recuerdan ustedes Hechos 10 con Cornelio, y de ahí en adelante se esparcieron. Bueno, los judíos iban a las ciudades de gentiles y les decían, si no se circuncidan, ¿qué iba a pasar con ellos? Fíjense, Hechos capítulo número 15, allí se habla precisamente de algunos que venían de Judea, o sea, judíos, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Cuando ya sabemos, hermanos, lo que es el plan de salvación. Cuando Cornelio, su familia y todos los que estaban ahí presentes y escucharon el sermón del apóstol Pedro, pues la mayoría de ellos, dice ahí la escritura, que obedecieron después de que, claro, cuando Pedro estaba hablando, el apóstol Pedro, mientras él hablaba, el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles. Y Pedro les manda bautizarse. Y fueron bautizados. ¿Eran o no eran salvos estos hombres después, o esta familia, después de haber obedecido? ¿Verdad que sí? Sin embargo, venían judíos de Judea y les decían a todos ellos, ¿saben qué? Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y allí es donde empieza, hermanos, una gran discusión. Y es cuando se reúnen allí en Jerusalén, y usted puede leer todo el capítulo 5 y se va a dar cuenta, hermanos, a la decisión a la cual ellos llegaron. Y ya no tenía nada que ver con la circuncisión, eran otras cosas. Entonces, así como esos maestros, que eran, quizás a lo mejor, hermanos, muchos de ellos eran cristianos, pero
ellos todavía cumplían con la ley de Moisés y querían que otros a fuerza lo cumplieran. Entonces ahí eso ya se convertía en falsa enseñanza. Y también el apóstol Pedro, hermanos, ahí en la segunda carta, si usted se fija, precisamente él también advierte en contra de los falsos maestros. Segundo libro que escribió el apóstol Pedro, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción. Entonces, Pedro también advierte de que habrían de surgir falsos maestros, como también en un principio había falsos profetas. Un ejemplo de ellos en el Apocalipsis, en la iglesia, en Apocalipsis capítulo número 2 y versículo 14, si ustedes se fijan, en esta iglesia ellos toleraban, ahí dicen, Apocalipsis 2, ¿cuál era la iglesia? Ese me olvidó, hombre. El 14, la iglesia de Pérgamo. En la iglesia en Pérgamo dice allí, una de las cosas que el mensajero tenía para la iglesia en Pérgamo era esto, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Esa es otra, hermanos, falsa enseñanza, por falsos maestros. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam o las enseñanzas de Balaam? Bueno, ahí los dicen: a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Claro, aquí el mensajero, el ángel, hermanos, hace mención o referencia a lo que sucedió cientos de años antes, lo que Balaam enseñaba a los judíos a hacer. Bueno, en ese tiempo ya en el Nuevo Testamento había personas que estaban haciendo lo mismo, hermanos, enseñándole a los hermanos a fornicar, como dice ahí, a comer sacrificado a los ídolos. Y si ustedes recuerdan, uno de los requisitos que pusieron allá en Hechos 15 era precisamente que se estuvieran de qué? Sacrificados. Y era esto, hermano, una de esas cosas. Sin embargo, aquí vemos todavía que había algunos que lo estaban haciendo. Cosas que los gentiles hacían. Y también había otra doctrina, el 20, en la iglesia de Tiatira. Bueno, dice, tienes allí, tengo unas cosas contra ti. Toleras que esa mujer Jezabel, dice, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos otra vez a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Parecido a lo de Pérgamo, pero en Pérgamo había otro, hermanos, también otra doctrina que era precisamente la de los nicolaitas. Dice allí en el versículo 15 de Apocalipsis 2, tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Por qué aborrecía el Señor la doctrina de los nicolaitas? Bueno, no nos dice cuál era la doctrina de ellos, pero si el Señor la aborrecía, era porque era falsa, era porque no iba conforme a su enseñanza en las Sagradas Escrituras. Entonces, los hermanos en el primer siglo, retos, desafíos que siempre confrontaban día con día eran, hermanos, persecución, era la falsa enseñanza, como también de igual manera la apostasía. Y precisamente la apostasía era por causa de la falsa enseñanza, como lo vemos ahí en Hechos 20. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, se está despidiendo de los ancianos ahí en Éfeso, ahí en el pueblito llamado Mileto, él les dice: yo sé que después de mi partida entrarán a vosotros, ¿qué? Lobos rapaces. Lobos rapaces, ¿qué era lo que iban a hacer esos lobos? Iban a arrastrar, bueno, que no van a perdonar primero. Segundo, dice, y de ustedes mismos también. Entonces, si se fijan, Hechos 20, versículo 29, iban a entrar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Bueno, aquí habla, hermanos, de cosas como enseñanza, la cual habrían por medio de ella arrastrar, dice ahí, a los discípulos tras ellos. ¿No es lo que está diciendo ahí? Arrastrar tras sí a los discípulos tras ellos. Bueno, hermanos, esto nos habla precisamente de que había un gran problema, ¿verdad que sí? Un problema con el cual trataron
confrontaron, enfrentaron los hermanos en el primer siglo. Por eso, hermanos, también Timoteo advierte en relación a estas falsas enseñanzas. Si usted se fija ahí en Timoteo 4, también el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, algunos se iban a apartar, se iban a alejar de la fe. ¿Por qué? Bueno, porque iban a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahí está nuevamente la falsa enseñanza. Por eso Judas, hermanos, dice allí en el versículo número 3, hermanos, por la gran solicitud que tenían de hablarles de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribirles a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una verdad a los santos. Versículo 3, ¿verdad que sí de Judas? Entonces, por eso, hermanos, nosotros también hoy en día, así como en el primer siglo ellos confrontaron persecución, bueno, quizás a lo mejor nosotros hoy en día no enfrentemos persecución a la manera que ellos la recibieron o la confrontaron, pero sí quizás a lo mejor de otra manera. Pero otra de las cosas que sí vamos a ver, hermanos, y vamos a tener que enfrentar pues, es precisamente los falsos maestros. Y claro, con ello, la apostasía. Cuando muchos se alejan de la iglesia. Y se alejan precisamente por causa de las falsas enseñanzas, por escuchar doctrinas de demonios. Bueno, así es como las llama el apóstol Pablo aquí en la carta a Timoteo. Entonces, hermanos, nosotros confrontamos hoy en día retos que son similares. ¿Por qué? Porque también hoy en la actualidad, hermanos, los falsos maestros arrastran a muchos hermanos fuera del camino. Muchas congregaciones, iglesias, te puse aquí, apostatan. Claro, estas iglesias que apostatan se convierten en organizaciones religiosas, pero ya no son la iglesia de Cristo. Como por ejemplo, hermanos, una iglesia grandísima, ya es una mega church en San Antonio. Perdona, ¿cómo se llama? Está arribita de Fiesta, Texas. Hace muchos años la visitamos. Ya no se llama Iglesia de Cristo. Ya apostataron. Es la iglesia de la comunidad. No sé qué otra cosa tenga ahí. Pero es donde predica Max Lucado. ¿Ok? Esa congregación hay miles y miles de personas. Y pues ya apostataron. Así como esa hay muchas iglesias que apostatan, hermanos, y se convierten simplemente en una organización religiosa. Y usted escucha a este hombre en el radio muy seguido, especialmente en estaciones donde hablan precisamente de religión. Entonces, hoy en día, hermanos, hay miles y miles de denominaciones en el mundo el día de hoy. Claro, ahora en estas lecciones que vamos a estudiar, hermanos, como el denominacionalismo, que es uno de ellos, vamos a examinar precisamente los retos que confrontamos. Y claro, ciertamente no son todos, porque hay muchos, pero sí algunos de ellos, y solamente vamos a ver los más comunes de ellos. Pero antes, para poder entender todos esos temas de denominacionalismo, sectarismo, faccionalismo y otras cosas, es más, hasta ahora hay otro asunto que se le llama, hay iglesias que son las, ¿cómo se les dice? Que son como la matriz de otras, ¿verdad? No sé el nombre que se usa en la actualidad, pero no, son algo que querían hacer con nosotros, hermanos. Por eso después vamos a hablar acerca de ello, ¿ok? Sí, ándale, son como satélites de una, ¿verdad? Pero tiene un nombre especial que son como puede los la que mente. tienen su headquarters, ¿no? Como la bautista. ¿De qué? Sedes. Bueno, es la sede de todas, ¿verdad? Pero bueno, después le digo porque ya se me olvidó. Ya me está dando O sea que tienen sus headquarters. Sí, alguien que soporta o apoya, ¿verdad? O están bajo ella todas las demás. Sí, es como una cosa directiva. Algo así, ándale, como una directiva. Ándale, como la arquidiócesis. Aquí en Brownsville está encargada de todas las iglesias en el valle, ¿verdad? Y todas
están bajo de esa. Bueno, algo parecido así está sucediendo, claro, en el denominacionalismo, en el sectarismo. Y claro, lamentablemente muchas congregaciones de la iglesia también, hermanos, tratan de hacer lo mismo, como en el caso que pareció a nosotros, querían ser una rama de esa. Por favor, eso, ¿verdad?, no es bíblico, porque cada congregación es autónoma, y eso es lo que hemos estudiado anteriormente, y eso lo vamos a tocar más después. Algo que tenemos que entender es esto, hermanos, para poder entender muchas cosas. La iglesia, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la iglesia en el sentido universal, como también de igual manera en el sentido local o congregacional. Entonces, al hablar de la iglesia en el sentido universal, hermanos, una de las cosas que la Escritura nos enseña es que esta iglesia, en el sentido universal, y la razón por cual, hermanos, voy a enfatizar esto es porque para que entendamos, cuando Pablo dice que el Señor va a presentar a sí mismo una iglesia pura, santa y sin mancha, está hablando en el sentido universal. ¿Por qué digo porque la iglesia, hermanos, es santa y sin mancha y es pura? Entonces uno puede preguntar, bueno, pero entonces ¿por qué aquí hay algunos? Bueno, estamos hablando en sentido general. Cuando hablamos en el sentido local, entonces vamos a hablar de esas cosas. El que peca y no se arrepiente y se sale del camino del Señor, bueno, el mismo Señor es el que lo corta, ¿no? Si vamos a ver eso precisamente cuando hablemos de la membresía después. Pero en primer lugar, hermanos, la iglesia universal está compuesta de todos los santos, y estamos hablando de la iglesia a la cual hace referencia el Señor Jesucristo ahí en Mateo, cuando habla con el apóstol Pedro y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Tú eres Pedro y yo, dice, voy a edificar sobre esta roca mi iglesia. ¿De acuerdo? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas, hermanos, del Hades, claro, haciendo referencia a la muerte en general. Entonces, estamos hablando de esa iglesia, y estamos hablando de una congregación, una iglesia, mejor dicho, que está compuesta, hermanos, de todos aquellos que son salvos. Los salvos que son vivos, como también de igual manera los salvos que son muertos, forman parte de esta iglesia, como dice precisamente el escritor de los Hebreos ahí en Hebreos 12, cuando dice, se han acercado a la ciudad del Dios vivo, fíjense, a la Jerusalén, la celestial. Y luego enseguida, si se fijan ahí en el mismo versículo 22, dice, habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, y luego dice, a la compañía de muchos millares de ángeles, pero también, no el 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, ¿cuál es la congregación, hermanos? Y la palabra congregación ahí es la palabra eclesia, o sea, iglesia. La misma palabra que usa el Señor Jesucristo ahí en Mateo 16, 18. Es la misma palabra, no hay, hermanos, ningún cambio. Entonces, por esto, este pasaje lo puse ahí porque aquí incluye aquellos que ya han pasado de esta vida, pero también de igual manera cuyos nombres están inscritos, dice ahí claramente, en el cielo. El Señor es el que tiene, hermanos, ¿cómo se le llama? Un libro donde están escritos todos los nombres. Él es el que tiene el control de ello y nadie más. Entonces, la iglesia universal son todos los santos, como también, hermanos, solamente hay uno. Hablando de la iglesia universal, mundial, es una. Y eso lo dice claramente la Escritura, hermanos. Ya lo habíamos visto, Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, como también en Colosenses 1 y versículo 18. Ahí dice que la iglesia o el cuerpo es la iglesia, así dice. Aquí en Efesios capítulo número 1, versículo 22, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿se acuerdan? Y luego un tema que dimos hace tiempo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la iglesia es la plenitud de Dios, del Señor. Estamos hablando, hermano, en el sentido universal. En el sentido universal, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice Efesios 1, versículo 23.
No solamente hay una. Ahí mismo en Efesios, cuando el apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 4 y en el versículo número 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego dice precisamente lo que es esa unidad del Espíritu, versículo número 4, un cuerpo, como también dice un espíritu y una misma esperanza de vuestra vocación. Pero el primero con lo que empieza es un cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? Bueno, ese cuerpo es la iglesia. Porque eso lo dice Efesios 1:23, eso lo dice Colosenses 1:18. No lo puse en Colosenses, pero póngalo también ahí en sus notas. Entonces, hay una, ¿verdad que sí? ¿O hay muchos cuerpos? ¿Cuántos cuerpos tiene el Señor Jesucristo? Tiene uno. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, esa iglesia compuesta por todos los santos es solamente una, no hay muchas. Además, esta iglesia tuvo su inicio, hermanos, en el día de Pentecostés. Y esto también es algo que en otra ocasión ya lo habíamos estudiado. Porque después de la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo, ahí en Hechos 1, versículo 11, en el capítulo número 2, ahí lo vemos, todo el capítulo 2, nos damos cuenta precisamente de lo que sucede, estando precisamente los apóstoles reunidos, de repente, hermanos, como un viento recio, dice la Escritura, llena toda la casa donde estaban ellos, sentados. Y luego dice que el Espíritu Santo desciende sobre ellos como ley, ¿cómo dice? Sí. Y entonces todos ellos empezaron a hablar en lenguas. Eso es lo que dice ahí en el versículo número, ¿qué? 4. Hechos capítulo número 2, versículo número 4. Si todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿qué es lo que ellos recibieron cuando dice ahí que fueron llenos del Espíritu Santo? Bueno, ya lo habíamos visto anteriormente. Si usted recuerda, bueno, estos pasajes tampoco están ahí, pero acuérdense lo que dice el Señor Jesucristo en Marcos. Pongan Marcos capítulo 9, versículo número 1. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Verdad que sí? Y luego otro que no tengo aquí, Lucas capítulo 24, versículo número 49. El Señor Jesucristo, ya después de su resurrección, les dice a los discípulos que Él les iba a enviar la promesa de su Padre. Pero quédense, dice, en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, note esto, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces, si usted conecta Marcos 9.1 con Lucas 24.49, Marcos 9.1, el reino de Dios iba a venir con poder. Lucas 24.49, iban a ser investidos con poder de lo alto. Pues al conectarlo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Hechos capítulo número 1 y versículo número 6, los discípulos le preguntan todavía después de la resurrección, hablando el Señor con ellos, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Bueno, el Señor Jesucristo les responde y le dice, a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su propia potestad, pero recibiréis poder, otra vez, ¿se fijan? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, Hechos 2, ¿reciben qué? Poder, porque sobre ellos viene el Espíritu Santo. Y el poder, hermanos, se manifiesta precisamente en que estos galileos, que nunca en toda su vida habían estudiado, hermanos, lenguas de otros países, quizás a lo mejor sabían una o dos, porque casi todo el mundo allá conoce una o dos. Bueno, empezaron a hablar en otras lenguas y la gente se sorprendía. ¿Por qué? Porque ellos estaban sorprendidos de que esos que nunca habían crecido o estudiado la lengua de ellos, la hablaban a la perfección y hablaban las maravillas de Dios. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. Ese era el poder. Entonces, si el reino iba a venir con poder, cuando ellos reciben eso, hermanos, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Se establece el reino de Dios. En ese momento, ¿dónde? En la ciudad de Jerusalén. En el día 33.
durante la fiesta del Pentecostés. Eso está ahí, hermanos. No se estableció en Roma, fue en Jerusalén. ¿Hermana? Con la predicación de Pedro, que fue por primera vez ahí donde comienza la iglesia. Así es. Y además, aquí el otro versículo que puse ahí, Hechos 11:15, cuando el apóstol Pedro, hermanos, después de que regresa de la casa de Cornelio y llega a Jerusalén nuevamente, precisamente a dar un reporte a la iglesia, él les dice ahí en el versículo número 15, que mientras él estaba hablando, ellos, dice, recibieron también el Espíritu Santo como nosotros al principio. ¿Al principio de qué? Exactamente. Y ya había pasado tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. El asunto, hermanos, es de que el principio es en Jerusalén en el año 33. En el año 33, claro, porque a los 33 años murió nuestro Jesucristo, ¿verdad que sí? Y fue 40 días después de que Él resucitó. Porque acuérdense lo que dice Lucas ahí en Hechos 1, que se les apareció por 40 días a sus discípulos hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Por qué es importante hablar del reino de Dios? Bueno, porque iba a pasar un día o dos cuando ya iba a dar inicio ese reino que es, hermanos, su iglesia. Entonces, esta iglesia mundial universal tuvo su inicio en el Pentecostés. Entonces, ¿cómo entramos a esa iglesia? Bueno, uno entra, hermanos, a esta misma iglesia al ser añadido por el Señor. El apóstol Pedro, cuando está predicando ahí en Hechos 2, hermanos, la persona es añadida a la iglesia por el Señor, pero porque ha hecho una decisión la persona. Nadie la ha forzado, ¿verdad que sí? Por su propia voluntad. Cuando ellos escuchan al apóstol Pedro, dice, y los que recibieron la palabra fueron bautizados. Así dice Hechos capítulo número 2, versículo 41. Y se añadieron, así dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego sigue hablando ahí Lucas, después del 41, en el versículo 47, y ellos tenían favor con todo el pueblo, la iglesia. Y el Señor, dice ahí, claramente dice, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cada día. Entonces, hermanos, ¿cómo entramos? Bueno, el Señor nos añade. Yo no los añado, el hermano Joel no los añade. Es el Señor cuando usted de su propia voluntad decide venir a los pies del Señor. Decide obedecerle a través del bautismo, como hicieron aquellos 3,000 ahí en Hechos, capítulo número 2, versículo 41, y otros miles después, que cuando escuchaban el Evangelio, ellos preguntaban como ellos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que necesito hacer? Bueno, el apóstol Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Bueno, para que reciban el Espíritu Santo, para que reciban el perdón de pecados. Entonces, hermanos, el Señor es el que nos añade cuando usted dice, yo quiero ser bautizado. Como a aquella niña, hermanos, ¿cuándo fue? El domingo en la tarde, viene y dice, hermano, quiero bautizarme. Y no sé si estuvieron aquí el domingo en la tarde, pero gracias a Dios, hermanos, hubo un gran gozo en los cielos. Y todavía hay gozo. ¿Verdad que sí? Entonces, fue de su voluntad. Hace un tiempo, otra señora, hermanos, aquella pareja de novicita, esta Yara y Paco, no los he visto últimamente, pero ella me dijo, tenemos interés en bautizarnos. Pero, ¿cómo le hacemos? Nos esperamos hasta que, no, aquí no estamos en otro, porque hacen unas sectas. La secta dice, bueno, hasta que juntemos unos 10 o 15, nos empezamos todos de un trancazo. Yo le dije, si usted quiere ser bautizado ahorita, la bautizamos ahorita. No, ¿para qué esperar? La salvación es urgente. La vamos a esperarnos hasta que el otro mes, ya cuando haya unos 10, 15,
Es lo que hacen en otros padres. Y así viene Cristo. Ándele, que si de repente el día de noche, como lamentablemente ustedes saben, aquel muchacho, aquel jugador de básquetbol famosísimo, buenísimo, yo no le iba a ese equipo, pero bueno, hay que reconocer los buenos jugadores. De repente él iba a ver a otro juego, se sube un helicóptero y ¿qué pasó? Se cayó y se murió Kobe Bryant con una de sus hijas y otras 7 personas. ¿Esperaban ellos llegar a ver el juego? Sí, pero no sabían que ese día era el último día. Triste la situación, ¿verdad? Como muchas otras personas. No sabemos. Por eso, si hoy, cuando el eunuco iba con Felipe, allí andaban en el carro, Felipe le predica el evangelio, ya sabemos, ahí lo dice en Hechos capítulo número 8. Van, después de predicar el evangelio, seguramente el eunuco oyó de la necesidad de ser bautizado, como el apóstol Pedro le dijo a estos judíos en Hechos 2. Aquí hay agua, dice el eunuco. ¿Qué me va a impedir que sea bautizado? Ya sabemos esto. No le dijo Felipe, ¿sabes qué? Mira, cuando llegues a Etiopía y cuando se junten los 20, entonces vamos a bautizarlos a todos. ¿Verdad que no? Ambos bajaron al agua y dice, y le bautizó. Hermanos, es cuando la persona de su voluntad, por eso le puse ahí, de su propia voluntad, se une, porque es añadido por el Señor a la iglesia. Muy bien, esta iglesia universal, hermanos, también, el Señor es el que controla y mantiene los libros de la membresía. Ya hace un momento lo leíamos precisamente ahí en Hebreos. No hay ninguna agencia aquí en la tierra, hermanos, que mantenga un registro de los miembros verdaderos. ¿O sí? Hay una agencia en la tierra. Hay congregaciones que mantienen un registro de las personas que obedecen en esa congregación, pero ya eso era antes, ahora ya casi no se usa eso. Pero no hay ninguna agencia en la tierra que tenga un registro de la membresía de todos, como ustedes saben muy bien, hay otras sectas que lo tienen, hermanos. Y además también la inscripción de este nombre, de esta membresía, está en el cielo. Lo que en otro momento, solo el Señor, hermanos, es el que conoce a los que verdaderamente son suyos, y eso lo dice ahí en 2 Timoteo 2:19. El Señor conoce a los que son suyos. Si usted es el Señor lo va a reconocer. Pero si no lo es, acuérdense lo que dice, hermanos, allá en Mateo capítulo 7, que después lo vamos a ver. No los conozco. ¿Recuerdan? Cuando venían aquellos, Señor, nosotros hicimos milagros en tu nombre. Señor, nosotros sacamos demonios en tu nombre. Y el Señor le dice, no los conozco. Porque el Señor conoce a los que son suyos. 2 Timoteo 2:19. Hebreos 12:23 ya lo leíamos hace un momento. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos cuyos nombres están inscritos. Ahí está la inscripción. ¿En dónde están inscritos? Dice ahí. Aquí en una agencia terrenal, aquí en el Vaticano, ahí tenemos en la biblioteca grandísima que tienen ahí, están inscritos en los cielos. Entonces el Señor es el que mantiene los libros de la membresía. Y como Él es el que mantiene el registro, hermanos, en esos libros, Él es el que tiene el poder también para borrar los nombres. Así como en cualquier organización o agencia, hermanos, secular en el mundo que tienen registro de muchas, por ejemplo, en organizaciones que tienen membresía, ellos tienen un libro o tienen un registro de los miembros de esa organización. Pero cuando no pagas tus dues, como dicen en inglés, ¿qué pasa? Te borran. ¿A poco no? Te borran porque ya no vas a tener los mismos beneficios. Vas a querer los beneficios y ya no vas a tener si no pagas tus dues. ¿Cómo le llaman? Regalías, no sé qué será. Cuotas.
quebrantamos sus mandamientos. ¿Qué creen ustedes que va a hacer el Señor? Bueno, ahorita lo vamos a ver, miren. Bueno, en el siguiente punto. Esta iglesia universal consiste de todos los salvos. Una iglesia, hermanos, que es santa, una iglesia que es sin mancha. Es lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, cuando habla de los maridos. ¿Verdad? Fíjense la comparación que hace el Señor allí en Efesios 5. Dice, pasaje que también ya lo sabemos. Dice en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también los casados los tengan a sus maridos. Maridos, amad a sus mujeres. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿cómo es la iglesia universal? Ahí dice, hermano. Es una iglesia que es gloriosa. Una iglesia a la cual Dios le da un valor grandísimo, como lo hemos visto ahí en Efesios también, y lo estudiamos anteriormente. Una iglesia que es santa, una iglesia que no tiene mancha, una iglesia, hermanos, que no tiene ninguna cosa semejante. Esa es la iglesia universal. De esa iglesia nosotros somos miembros. Pero si nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios, cuídense. Y ahorita vamos a ver precisamente lo que Dios hace. Aquellos en la iglesia que pecan y no quieran arrepentirse, bueno, van a ser quitados, hermanos. Van a ser desgajados, como estoy usando las palabras que se usan ahí. O sea, van a ser cortados, van a ser expulsados. Eso es lo que dice, por ejemplo, si se fija ahí en Juan 15, cuando el Señor habla de los pámpanos, ¿se acuerdan? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿será qué? Quitado. Así dice el Señor. Si no llevamos fruto, el Señor nos va a quitar. Claro, ¿verdad? El Señor, hermanos, nos va a cortar. Vámonos. Ese pámpano que no lleva fruto. ¡Pum! ¿Qué es lo que hacen, verdad, las personas que cuidan sus plantas, que tienen frutas, para que den fruto? ¿Verdad? Que le quitan lo que no sirve, como si tiene ahí un racimo, ¿verdad? Que está seco, lo que sea, córtalo. ¿Para qué lo queremos ahí que esté agarrando energía cuando no está haciendo nada? Bueno, es lo que hace el Señor. Romanos capítulo número 11, hermanos, versículo 19, si usted se fija lo que también el apóstol Pablo escribe en relación precisamente a esto, dice estas palabras, dice, pues las ramas, dirán, fueron desgajadas. Ahí está, desgajadas, quiere decir que también fueron cortadas, ¿verdad que sí? Para que yo fuese injertado. Bueno, dice el 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Por qué nos va a desgajar o cortar el Señor? Bueno, nuevamente, hermanos, acuérdense que cuando se habla de incredulidad incluye muchas cosas. Por ejemplo, en Hebreos capítulo número 4, aquellos judíos que no entraron al reposo de Dios, ¿por qué causa fue? Fue por su incredulidad. Por eso dice, miremos que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Era desobediencia. Incredulidad involucra desobediencia. Y sabemos la historia de los judíos. Desobedecieron a Dios. Se rebelaron en contra de Dios. Protestaron en contra de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Pues no entran. Y no entraron. Ni Moisés entró. El líder que los llevaba, hermanos, no entró. Bueno, ¿por qué? Hebreos 4 dice, por su incredulidad. Bueno, aquí también, por la incredulidad, podemos ser cortados, desgajados. Y claro, aquí a la iglesia en Esmirno, la Odisea, ¿se acuerdan la iglesia tibia?
Por cuanto no eres Ni ni frío ni frío ni caliente. caliente, te vomitaré. ¿Qué quiere decir eso? Te echaré de mi boca. Te vas a hacer echado. Cuando uno tira las migas, sí, bueno, así decimos como, ¿verdad? Bueno, el Señor es lo que va a hacer con todos nosotros. Y ya se acabó el tiempo. Preguntas. Entonces, pues ya casi acabó. Bueno, faltan otros. Bueno, en lo relacionado a la iglesia universal. ¿Ok? En cuanto a la iglesia universal, como ya les hemos mencionado anteriormente, es una iglesia compuesta de todos los santos, vivos y muertos. Es una iglesia que solamente hay una. Es una iglesia que Dios tuvo su inicio en el día de Pentecostés. Una iglesia que solamente entramos a ella, nos unimos, porque el Señor es el que nos añade. Una iglesia donde el Señor mantiene el registro de la membresía, porque está en los cielos, hermanos. Una iglesia, hermanos, que consiste de todos los que son salvos. Eso es lo que la Escritura, hermanos, nos enseña. Si no hay preguntas o comentarios,